En este tramo final para mí, lo primero que hago es mirar los paneles aquí para saber cómo viene el programa. Y ya me doy cuenta, van descubriendo ustedes poco a poco los títulos y a Gustavo Silvestre, que nos espera una noche muy especial. Gustavo. Buenas noches, Gustazo, Víctor Hugo, como siempre, ¿eh? Un placer. Lo dejo con el programa. Bueno, le deseo buen fin de semana. Buen fin de semana para usted también, ¿eh? Un gustazo. Saludos a los invitados, especialmente a Marcelo Ramal. Sí, que quedó ahí poco, hoy vamos a hablar. Sí. Por poquito no ingresa. Me dolió un poco. Sí, señor, lo hubiera merecido entrar, pero bueno. Señoras y señores, muy buenas noches para todos. Aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros cada vez te ocultan más, aquí diariamente te lo contamos. Y vamos a volver hoy sobre Santiago Maldonado, porque mientras lo sigan negando, mientras lo sigan atacando, mientras sigan mintiendo en torno a todo lo ocurrido a Santiago Maldonado, aquí cada día, como hemos estado en estos 80 y pico días, vamos a seguir pidiendo justicia por Santiago Maldonado. Hoy habló la familia, habló Sergio, su hermano, habló la abogada. Desmintieron una nueva operación que en las últimas horas que nosotros ni nos ocupamos, porque de operaciones acá no nos ocupamos. Usted sabe que nuestro compromiso es con la verdad y con la realidad. Y en ese camino nos mantenemos, en ese camino seguimos. Y en estos días otra vez volvieron las operaciones, porque quieren instalar, como le he venido contando, que Santiago Maldonado murió ahogado producto de un accidente, donde la gendarmería no tuvo nada que ver. Entonces, ayer empezaron los medios cercanos al gobierno a poner en pantalla y en boca de muchos un supuesto informe de prefectura que decía que el lugar hallado había sido un pozo, que prácticamente se lo había tragado, que había estado en posición fetal y que había estado allí. Bueno, hoy la familia de Santiago Maldonado, sobre todo su abogada, salió a desmentir estas nuevas mentiras que se tratan de establecer. Recién incluso lo mostraba Víctor Hugo, ¿no? El tuit de nuestro colega Eddie Zunino, director de la revista Noticias, que puso: no había pozo, el agua era transparente, ya se había rastrillado ese lugar. Es decir, siguen sembrando dudas, siguen sembrando mentiras en torno a la muerte de Santiago Maldonado, y donde hay que investigar y profundizar la investigación es en torno a la gendarmería. Es uno de los temas de esta noche. El primero, porque su hermano Sergio hoy, y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag ¡lo asesinaron! Eso lo dijo hoy su hermano Sergio. A Santiago lo asesinaron. Fuga en el masismo. 4 senadores provinciales se van, abandonan el partido de Sergio Massa. ¿Qué va a pasar con Margarita Stolbizer? Enseguida te lo contamos. Y además, la legisladora Pichetti, que desafía a Carrió, Joana Pichetti. ¿Se acuerda que Carrió la quiso sacar de la lista de candidatos a diputados? Va en el lugar número 8, ingresó a la Cámara de Diputados. Bueno, desafía a Carrió y dijo: yo voy a asumir como diputada nacional. El problema que se le plantea también a Cambiemos en torno a este desafío de Joana Pichetti. Enseguida vamos a estar con ese tema. Bien, y vamos a comenzar con lo que nos viene ocupando desde hace más de 80 días, que es el tema Santiago Maldonado. Esta semana yo se lo estuve contando. Su hermano Sergio, su cuñada Andrea y la doctora Verónica Heredia estuvieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunidos durante toda esta semana en Montevideo. Expusieron todo lo que pasó en torno a Santiago Maldonado ante la CID, que tomó nota de lo que ellos han aportado, y la CID que ha demostrado la preocupación por la poca investigación y la poca preocupación del gobierno por el caso Santiago Maldonado. También advirtió sobre la situación de Milagro Sala. Hoy hubo una conferencia de prensa. Sergio Maldonado esto decía en torno a Santiago Maldonado. Hace 88 días que estamos pidiendo justicia por Santiago.
Cada día ahora se nos quitó la mochila de la búsqueda de él, apareció muerto, lo asesinaron, es desaparición forzada, como dice Verónica. No entiendo cuando salen a opinar los peritos cuando todavía no están todas las pruebas. Entonces, no está todavía los informes forenses. O sea que hay que seguir esperando para tener más con claridad qué es lo que pasó. Desde el teléfono del médico forense que participó en Esquel, se filtraron las fotos del cuerpo. Entonces me parece que teniendo esa base de irresponsabilidad, ¿cómo podemos pretender que la justicia a veces funcione como debería funcionar? La verdad que la justicia está muy mala, o sea, van a tener que hacer muchas cosas para que volvamos a creer en la justicia. Bueno, allí estaba Sergio, ¿no? Con varias características, resumiendo muy bien la situación. Primero, la crueldad, dice Sergio directamente, las fotos encontradas sobre el cuerpo que rápidamente y en una forma muy cruel y muy desagradable que estuvieron circulando por las redes sociales. Cruel también aquellos que hacen circular ese tipo de fotos y de imágenes que la justicia tendrá que penalizar rápidamente, porque estas cosas también hay que penalizarlas. Y Sergio marcando uno de los médicos forenses que estaba con celular y que de ese celular se habrían entonces fugado y se habrían dado publicidad a esas fotos. Y también lo que dice Sergio, dejen de atacarnos, casi implora. Los trolls que a diario inventan cosas, siguen pegándole a la familia Maldonado, se meten en las cuestiones personales de la familia Maldonado, hasta se meten con el trabajo de Sergio Maldonado. Hasta se meten con el trabajo de Sergio Maldonado. Digo yo, ¿pueden ser tan crueles? ¿Pueden ser tan crueles? Es que le ha dolido tanto, le ha molestado tanto lo que ha generado a nivel de la sociedad, la conmoción que generó en su momento la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la aparición de su cuerpo, lo que dijo hoy Sergio Maldonado, a Santiago lo asesinaron. La investigación que tiene que ir sobre la gendarmería, sobre los gendarmes, no se puede dilatar más. No se puede dilatar más la investigación si es que realmente tenemos una justicia independiente, como el gobierno diariamente dice. Si como el gobierno y después del domingo lo tiene que demostrar día a día, vivimos en una república con la división de poderes que corresponde a cada uno ocuparse de lo que debe. Y la justicia y el juez Geral no puede demorar más. Ir a buscar a los gendarmes, esos 7 u 8 gendarmes, esa declaración que la hemos pasado aquí en reiteradas oportunidades, del gendarme Gómez, que cuenta con lujo de detalles, cómo lo vieron a Santiago Maldonado en el río. Y hay que ir a preguntarle, ¿qué pasó? Cuando dicen que uno lo tenían, que lo tenían agarrado, ¿y qué pasó después? Hay mucho para preguntarle. Lejos de la locura que ayer presentó la Cámara de Diputados el diputado Olmedo, que lo quiere condecorar al gendarme Echazú. Lejos de condecorarlo, a Echazú hay que preguntarle también muchas cosas. ¿Por qué hizo ese recorrido de 400 kilómetros, que estuvo muchísimas horas alejado para volver a su lugar? ¿Dónde fue? ¿A la justicia no le interesa averiguar eso? ¿Qué recorrido hizo una camioneta de la gendarmería? Entonces, fíjense las dudas que sigue habiendo, el dolor de esa familia, el dolor de ese hermano, de Sergio, el dolor del hermano Germán y de Carolina,
la otra cuñada de Santiago. Son los que menos aparecen, son los que están en 25 de mayo conteniendo a Estelita, sobre todo, y al papá de Santiago, porque se han dividido los roles. Sergio y Andrea son los que han tenido que tomar el trabajo de estar, de todos los días, de presentarse, de esperar que no se caiga la investigación, mientras en 25 de mayo hay otra familia que sufre, y que sufre todos estos embates. ¿A ustedes les parece que con el dolor semejante que tiene todavía esa familia, que no ha podido todavía llorar, no ha podido hacer el duelo de su hermano, los sigan en una campaña diaria sistemática atacando? ¿Qué mal han hecho? Perder un hermano, perder un hijo, y los siguen atacando por las redes sociales. Es muy cruel, ¿eh? Es muy cruel realmente. Verónica Heredia también hablaba sobre el tema de cómo fue encontrado Santiago. El hallazgo del cuerpo no fue producto de una investigación, no producto de buzos avesados, ni de perros adiestrados, ni de alguna tecnología novedosa. Lo fue simplemente porque el cuerpo estaba en ese lugar donde más de una vez, nosotros decimos que 4 veces, pero por lo menos por segunda vez que lo reconoce el propio, la propia prefectura, rastrillaron ese lugar. Pero el cuerpo de Santiago no estaba en un lugar que hubiera sido necesario algún rastrillaje para encontrarlo, porque simplemente uno tenía que pararse a esta altura, a esta distancia, ver el río, y ahí simplemente podía encontrarse, se veía el cuerpo de Santiago. Ayer declararon el prefecto Ruata a cargo de los rastrillajes y 2 buzos, y los 3 dijeron que en ese lugar no existen pozones, no hay pozos. La altura del agua en ese lugar es de 1,30 m a la fecha. El 18 de septiembre era de 1 metro y el 1 de agosto era de 30 centímetros. Así que en ese lugar es imposible que haya estado el cuerpo de Santiago. Bueno, esto es muy importante lo que indica la doctora Verónica Heredia. Es muy importante esto que sostiene en cuanto a los prefectos que declararon en el día de ayer y que, como se los decía al inicio, han desmentido este supuesto informe que en las últimas horas, en una manera de plantar otra vez mentiras y pistas falsas, decían prefectura que lo habían encontrado, que había un pozo, que se lo había tragado. Ahí está clarísimo la explicación, que lo había dicho ya la doctora Heredia, en base a los testimonios de lo que se saben del lugar. El 1 de agosto en ese lugar había 30 centímetros de agua. ¿Se puede ahogar una persona en 30 centímetros de agua? Y fue explicando la doctora Heredia cómo ha ido cambiando el nivel y que no había pozos. Entonces, una nueva mentira que queda desvirtuada, una nueva pista falsa que intentó en las últimas horas de ayer, con grandes titulares, decir, queda desmentido. Otra mentira, es una máquina de mentirse diariamente. Es tremendo realmente, es tremendo. Hoy se cumplen 7 años de la muerte del expresidente Néstor Carlos Kirchner y hubo un acto en Florencio Varela, del cual el orador central fue el diputado nacional Máximo Kirchner, que se refirió así en su discurso a Santiago Maldonado. Puso todo el esfuerzo necesario para encontrar a los autores materiales y a los autores intelectuales del asesinato de Mariano. Miren qué distinto, miren qué distinto, miren qué distinto cuando tenemos un gobierno que está festejando que presuntamente Santiago Maldonado se ahogó. Esa insensibilidad que sale desde la Casa Rosada,
que piensa que una persona se puede ahogar en un río de 1 metro de profundidad. Le están tomando el pelo a la gente. Se les está yendo la mano. Con la vida no se juega. Se respeta. La vida de los argentinos tiene valor. Una vida es una vida. Piense como piense, sea de donde sea, profese la religión que profese, es una vida. Creo que esta inmadurez que proviene del poder, de desprecio, es el que permanentemente debemos confrontar, sin miedo, con respeto y en democracia. Bueno, recordemos que el próximo miércoles 1 de noviembre, a 3 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, una nueva convocatoria de la familia de Santiago Maldonado, de todos los organismos defensores de los derechos humanos. A las 18 la convocatoria es en Plaza de Mayo para pedir justicia por Santiago Maldonado. Bien, hemos estado toda esta semana analizando lo que fue la elección del domingo pasado, el triunfo contundente de Cambiemos a nivel de país, cómo se ha consolidado Cambiemos. También hemos estado hablando, lo vamos a seguir esta noche, ¿no? Haciendo distintas autocríticas por sectores, del peronismo, de la izquierda, de otros sectores políticos, por qué no les alcanzó. Y las primeras consecuencias políticas en una fuerza se vieron en el día de hoy. 4 senadores provinciales del masismo, del Frente Renovador, anunciaron que se van del partido de Sergio Massa y que conforman en la legislatura un nuevo bloque. Se alejan de Sergio Massa Hernán Albizu, senador provincial, Alfonso Colareco, senador provincial, Juan Curuchet, senador provincial, y Gabriel Pampín, senador provincial. Los 4 pertenecían al Frente Renovador, los 4 son senadores provinciales, van a conformar un bloque propio que se va a denominar Peronismo Renovador. Ellos insisten en que es el tiempo de que se produzca, que hay que regresar, sostienen ellos, al peronismo, y que el peronismo comience, como lo hizo en la época de Cafiero, un proceso de renovación. Por eso el bloque se va a denominar Peronismo Renovador. Y esto nos decía esta mañana en Radio 10, cuando hablábamos con él, Hernán Albizu. ¿Qué pasó? ¿Los separó Massa? ¿Se enojó Massa con ustedes? Se enojó, pero no, digamos, porque precisamente en el día de ayer nosotros decidimos separarnos del bloque con la nota formal al Senado de la provincia, donde conformamos un nuevo bloque que se llama Peronismo Renovador, una decisión que habíamos tomado en las semanas atrás y que decidimos esperar para, sobre todo, no perjudicar las posibilidades electorales de muchos compañeros y amigos que están en el frente de un país. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué se van? me parece que hay que dar un debate sobre el nuevo formato de liderazgo que tiene que tener el peronismo. Me parece que no puede volver a ocurrir, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de que diferentes espacios que se autocalifican o todos se reconocen peronistas, que vayan separados, porque evidentemente ese es un camino de división y derrota que me parece que es lo que todos queremos evitar. Bueno, son 4 los que se van, pero hay, comienza, ya de antes de la elección, hay en el masismo un proceso de mucho rum político, de mucha ebullición, porque hay diferentes posturas, aún de dirigentes notables del masismo que no están de acuerdo con la estrategia que planteó Sergio Massa para la elección pasada. Que no están de acuerdo, por ejemplo, con la convocatoria a Margarita Stolbizer y de hacer esa alianza con Margarita Stolbizer, porque sostienen desde el sector de Sergio Massa que eso los alejó del peronismo y no les sumó ni un voto. Bueno, en las últimas horas mucho se habló, salió el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvay, y la propia gobernadora a tirarle flores a Margarita Stolbizer. Incluso Federico Salvay
no descartó la posibilidad que Margarita Stolbizer forme parte del gobierno de Cambiemos. Dijo que era una dirigente valiosa. En algún momento Margarita Stolbizer, sobre el año pasado, coqueteó mucho con Cambiemos, con Macri, con María Eugenia Vidal. Después, cuando hizo la alianza con Massa, tomó cierta distancia y puso algún tono opositor. Y hoy, consultada la propia Stolbizer sobre si iba a aceptar algún ofrecimiento, dijo que no estaba buscando cargos y que ella está con diferencias del gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal, que si bien respeta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a quien considera una dirigente muy valiosa y una buena gobernadora, pero que tiene diferencias en la gestión y en el pensamiento. Así que ha dicho que habrá que ver si evoluciona o no la alianza entre Stolbizer y Sergio Massa, ¿no? Bien, Johanna Pizzetti, ¿se acuerda que sobre el final de la campaña la candidata en el 8º término en la lista de Cambiemos se armó un gran revuelo porque trascendió que Johanna Pizzetti estaba acusada por su ex marido de ciertos problemas familiares, cierta violencia familiar, y eso mereció que Elisa Carrió pida a la justicia y a Cambiemos que la saquen. Hubo una decisión de la justicia, pero Johanna Pizzetti salió a decir que ella va a asumir como diputada. Salió a desafiar a Elisa Carrió. Y esto dijo. Yo siento que me quisieron sacar a los empujones y yo no puedo tolerar los atropellos y el abuso de poder. Y a veces me pongo triste porque leo en las noticias que dicen, ay, la candidata rebelde, la candidata que no dice que no hace lo que le dicen que tiene que hacer. Y yo digo, ¿por qué? Tengo la verdad. Porque alguien pide mi cabeza, hay que decir, sí señor, me bajo. No estoy de acuerdo con eso y de ninguna manera yo lo viví todo esto como un atropello y como un abuso de poder que no lo voy a tolerar. ¿Alguien del partido, alguien de la agrupación, alguien del gobierno le pidió formalmente que se bajara de la lista? Sí, claro. Sí, me pidió el jefe de campaña Diego Santilli y el ministro de Interior Rogelio Frigerio. ¿Argumentando? Argumentándome, Johanna, surgió este problema por un chisme que se corrió, por supuesto, que nada de eso es verdad. Argumentándome, bueno, la doctora Carrió pidió que vos no estés en la lista. Y le digo, ¿pero qué me están diciendo? ¿Porque alguien lo pide? ¿Tengo que renunciar? Le digo, no me puedes pedir eso, es un abuso de poder. Lo estás pidiendo ¿por qué? Yo no fui escuchada. Bueno, allí está Johanna Pizzetti, que desafía a Elisa Carrió y que dice que va a asumir como diputada nacional porque fue maltratada. Carrió nunca me recibió ni me dio posibilidad de explicarle. No entiendo por qué. El ministro Frigerio y Diego Santilli me dijeron que tenía que bajar. ¿Por qué? Por simples versiones. Carrió presentó un fallo con otros compañeros míos de la lista. Yo me sentí muy dañada porque mi propia gente, mis propios compañeros son los que hicieron esto. Y la verdad que no me dieron la oportunidad de expresarme. Así que hable la justicia. Y Pizzetti dice, ¿hay una placa más? Sí. Siento que me quisieron sacar a los empujones y yo no puedo tolerar los atropellos y el abuso de poder. Abuso de poder está hablando la candidata de Cambiemos. Y a veces me pongo triste porque leo en las noticias que dicen, ay, la candidata rebelde, la candidata que no hace lo que le dicen que tiene que hacer. Y yo digo, ¿por qué tengo la verdad? ¿Por qué alguien pide mi cabeza? Hay que decir, sí señor, me bajo. Bueno, esto sin lugar a dudas va a merecer que se trate en la comisión, como se dijo desde el primero, ¿no? Algunos integrantes del bloque Cambiemos dijeron, esto es potestad de la Cámara de Diputados y bueno, habrá que analizarlo allí, en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, desafía a Carrió y a los jefes partidarios que le pidieron que se baje la lista y dijo que asume como diputada nacional. Bien, y lo último, la alegría que ayer dábamos el anticipo aquí en Minuto 1 de la nieta 125 recuperada
por las abuelas de Plaza de Mayo en el momento en que estaban celebrando los 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Así lo anunciaba Estela. Y esta mañana se trata de María, la nieta 125, María Tartaglia. Y una historia tremenda, de la mamá de María. Se llamaba Lucía Tartaglia, desapareció en el año 76, eran de La Pampa, se había ido a La Plata a estudiar y hacía mucha actividad social. Y su familia, que tenían almacén en La Pampa, incluso le enviaban muchos productos para esas actividades sociales, como muchos otros jóvenes que hacían actividades sociales en las villas y que desaparecieron justamente por eso. Pero Lucía la hicieron desaparecer en el año 76 y en el 78 su hermano recibe una carta donde le comunican que estaba embarazada. Hoy lo contaba Mario Tartaglia, el tío de María y hermano de Lucía. Hoy estoy contento porque hay un nuevo integrante en mi familia. Tiene muchas cosas en la carita que es de Lucía, porque casualmente le vi esa foto y tiene muchas cosas de Lucía. Estoy contento porque ella, las abuelas, le entregaron fotos de mi mamá, fotos de mi familia, claro. Pude escuchar grabaciones que hicieron a mi mamá hace muchos años atrás, también escuchar grabaciones que a mí me hicieron. A Lucía, cuando la llevan del Olimpo al hospital militar, tuvo familia y fue asesinada. La llevaron un gendarme a la comisaría de Flores y ahí la asesinaron. Es desgarrante lo que le pasó. Sí, no, es tremendo. A Lucía la prendieron fuego y la quemaron viva. Lo único que me faltaría es que lo voy a hacer, como hice con mi sobrina, con todo, es buscar el cuerpo de Lucía. Claro. Que lo voy a hallar. Bueno, es tremendo, es muy desgarrador. Este fue otro de los temas que investigó el juez federal Daniel Rafecas, y porque dependían del cuerpo de Ejército número 1. En realidad, allí Mario Tartaglia hace referencia a una comisaría de Flores. No fue una comisaría de Flores, precisamente. Iban en esa época en un traslado permanente lugar a lugar. Lucía estuvo en el Club Atlético. El Club Atlético estaba ubicado allí en Paseo Colón, bien debajo de la autopista, donde años atrás se había comenzado un trabajo arqueológico donde se empezaron a encontrar cosas de lo que fue elementos de los detenidos desaparecidos allí en ese lugar. Y se los iba trasladando de un lugar al otro. Y hoy hablamos con el fiscal Félix Kraus, que también formó parte en su momento de la investigación, que él ratificó que una vez, como ocurrió con muchas detenidas desaparecidas durante la época militar. Es bueno recordar esto en este momento cuando algunos funcionarios del gobierno tienen una teoría de negacionismo sobre lo que pasó en la Argentina. Como ocurrió con muchas detenidas desaparecidas embarazadas, esperaban el momento de que den a luz y después las asesinaban y les robaban a sus hijos y le quitaban la identidad y en muchos casos los vendieron a los apropiadores. Y en el caso de Lucía decía que es desgarrador, es tremendo, porque hoy Félix Kraus lo ratificó. Lucía fue quemada viva, prácticamente. Fue quemada viva por la dictadura. Esto decía Félix Kraus hoy. Ella era estudiante en la ciudad de La Plata, como contaba el tío. Fue secuestrada, quedó a merced de lo que se ha conocido como el circuito CAMS, en lo que fue evidentemente su destino final, mediante un método, según parece todo indicar, de eliminación de los desaparecidos,
que caracterizó a la represión en la provincia de Buenos Aires, que fue esta modalidad de quemar los cuerpos bajo un método que ellos denominaban capachas, que era una suerte de pozos en donde arrojaban combustible y gomas y gomas viejas para generar unas altas temperaturas que produjeran la extinción, digamos, de los cuerpos, ¿no? Siempre es oportuno que reaparezcan los jóvenes desaparecidos, porque los jóvenes que todavía no han recuperado su identidad son los desaparecidos que caminan entre nosotros. Pero me parece que también es un acto de restauración ética, ¿no? De poner las cosas en su lugar, con tanto discurso infame que circula en estos días, para recordarle a los infames que son ellos, que son infames. Bien, muy bien lo decía el doctor Félix Krog, ¿no? Y esto es permanentemente lo que nos trae siempre la recuperación de un nieto, de la identidad, el recuerdo, mientras algunos tratan de negar de lo que pasó en la peor dictadura militar que tuvo la República Argentina. Y antes de ir al debate, Alejandro Berkovich tiene novedades porque atenti, se viene un paquetazo económico la semana próxima. ¿De qué se trata, Berco? Buenas noches. El lunes al mediodía lo vamos a saber porque se lo va a anunciar en persona el presidente Mauricio Macri a un grupo de unos 150 empresarios, sindicalistas y dirigentes en general que fueron invitados durante el día de ayer al Centro Cultural Kirchner. Ahí va a tener lugar este anuncio. Hace tiempo que no vemos el anuncio, la escenificación de un mega paquete económico. Empiezan a trascender algunas cosas, si bien los ministros tratan de mantener el suspenso para el acto del lunes, y una de ellas es la rebaja impositiva para las empresas que prepara el Ministerio de Hacienda. Gradualmente, y a partir del año que viene, se va a rebajar el impuesto a las ganancias del 35% actual de alícuota al 25% de las ganancias de las empresas. No me refiero, ojo, a las ganancias de las personas. Recuerden ustedes que Alfonso Pratgay, el antecesor de Nicolás Dujovne, propuso en su momento bajar mucho más el impuesto a las ganancias para los trabajadores, que realmente no se alivió y que hoy tiene más gente alcanzada que antes de que asumiera Mauricio Macri, y aumentar la alícuota de impuesto a las ganancias al 45% para los más ricos, digamos, no para la cuarta categoría, sino para los que tienen altos ingresos de otras fuentes. Bueno, eso no prosperó y al parecer ahora el eje va a estar puesto en los cambios en ganancias para las empresas. Habrá que ver bien cómo lo definen después, cómo lo reglamentan, porque la verdad es que las empresas en Argentina pagan muy poco de impuesto a las ganancias por una cuestión de magia contable, de contabilidad creativa, y además porque hay una buena parte de la economía que sigue funcionando en negro, incluso dentro de las grandes empresas. De todas maneras son datos opacos, pues solo las que cotizan en bolsa están obligadas a brindar esta clase de información. Otras cosas que empiezan a trascender son que, por ejemplo, se va a presionar muy fuerte a los gobernadores para que bajen impuestos a nivel local, tanto provincial como municipal. Esto va a tomar la forma de la responsabilidad fiscal, a la cual ya adhirieron 22 de las 24 provincias. Y también, Gato, va a haber una reforma bursátil, de tal manera de dar beneficios económicos, incentivos a las empresas que coticen en bolsa o que amplíen más la porción de su capital que está abierta a la bolsa. Es decir, va a haber importantes beneficios para las empresas que van a acompañar además la reforma laboral. Recordemos, reforma laboral que pactó esta semana la dirigencia de la CGT, se va a hacer gremio por gremio. Ahora, no va a haber una ley. Berco, que te interrumpa, porque estoy pensando, estaba escuchándote atentamente. Sí. Le van a rebajar impuesto a las ganancias a las empresas y a los laburantes que están pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, eso es lo que falta saber. Por ahora lo que me dijeron a mí es que no está previsto un cambio de la misma envergadura a los jueces en impuesto a las ganancias. Ponerle impuesto a las ganancias. Sería una gran idea. Vamos a ver si el lunes el presidente de la Nación menciona algo de esto. Realmente es muy poco lo que se sabe porque, como te digo, ha mantenido el suspenso. La reforma bursátil, ojo que viene también muy fuerte. El presidente también va a ir la semana que viene a la bolsa.
el jueves va a estar en la bolsa y la expectativa que hay allí es muy importante porque hay mucha cobertura respecto de si se va a grabar o no la renta financiera. Claro. Bueno, esta es una de las expectativas. Decían Levac, plazo fijo mayor a 500.000 pesos, pero Exacto. hay una parte del gobierno que no quiere saber Hay una nada. interna durísima entre el presidente del Banco Central y el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Recordemos, los dos tienen lazos muy fuertes con el sistema financiero, pero hay diferencias de cómo enfocar para grabar lo que de todas maneras es una ganancia monumental la que está teniendo, especialmente montado sobre las Levacs y sobre esa clase de rendimientos, el sistema financiero. Lo último, la reforma bursátil, como te decía, también va a incluir beneficios para las empresas que empiecen a cotizar en una mayor porción de su capital, con lo cual la expectativa que hay en el sistema financiero y el sistema bursátil es que la semana que viene sea otra de buenas noticias, igual que esta, que fue la que sucedió a la victoria del gobierno en las elecciones. Bueno, muy bien. Edgardo de Petri, Marcelo Ramal, Florencia Arieto nos acompañan esta noche para el debate. Se viene el paquetazo económico, Edgardo. Bueno, lo venían anunciando antes de las elecciones, ¿no? O sea, estaba claro que el eje del gobierno para después de la elección tenía que ver con algo que me parece que también anunció el gobierno, que es la flexibilidad laboral, que no creo que la vayan a hacer por ley, supongo que la van a tratar sector por sector, con acuerdo con los sindicatos. La idea es no generar, me parece, un hecho político similar a los 90 o el 2001. Me parece que cuando hablan de ajustes sobre las provincias, creo que implica reforma de ministerios provinciales, achicamiento salarial, de planta, de trabajadores, la apertura del sistema previsional en el capital privado, una suerte de privatización del sistema previsional. Y me parece que lo que sigue habiendo en la Argentina de ajuste es el aumento de los alimentos, de los medicamentos, cada vez más caros, y una caída salarial brutal en la mayoría de los trabajadores y los ingresos, tanto los jubilados, los pensionados o las asignaciones por hijo. Ahora empiezan con beneficios para las empresas. Sí, claro. No, en relación a lo que decía Alejandro, es interesante porque están haciendo punta en esto María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta. Hoy en la legislatura nos llegó ya el presupuesto 2018, donde aparece esta reducción de impuestos a los ingresos brutos a las empresas. Ahora, ¿cómo compensan eso? Resulta que al mismo tiempo que bajan ingreso bruto a las empresas, incluso a las que tienen planta fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero nada más tengan la oficina, compensan eso aumentando el ABL mucho más que la inflación. A los vecinos. Exactamente, es decir, que los vecinos van a pagar con otro tarifazo en el ABL el beneficio que van a recibir las empresas con menos impuestos. Sobre eso se anuncia el aumento del 24% Pero los pagan para el todos ABL. muy contentos en la ciudad de Buenos Aires. Los aumentos. Más o menos. Sí, sacaron 50% más, así que pagan contentos. Una cosa es votar y otra pagar. Ahora se va a comenzar a hacer la experiencia con Rodríguez Larreta y Carrió, por supuesto. Ahora, el lunes viene otro anuncio muy importante, que yo creo que ya entra en el terreno penal, me parece, que es este blanqueo, este amplio blanqueo laboral que está pergeñando el gobierno, donde efectivamente se van a perdonar inclusive los juicios penales por evasión de aportes. ¿No es cierto? Es decir, aquel que tenga un juicio y sea una empresa, directamente, ¿no es cierto?, se le perdona. Ahora, dentro de este... Pero eso no es una intromisión a la potestad de la justicia. Pero dentro de esto hay algo más grave todavía. Porque administrativamente no se puede marcar. Hay algo más grave. Si un trabajador inició juicio por indemnización, ¿no es cierto?, tiene un juicio porque tiene una indemnización, y hay punitivos, por ejemplo, porque tuvo pagos en negro o porque trabajó años no declarados, resulta que esa parte del juicio, si la cobra va al ANSES y no va al empleado que hace el juicio. Bueno, pero eso... ¿Cuál es el mensaje? Eso tiene que ir al Congreso sí o sí. Claro, por eso va al Congreso. Ahora, ¿cuál es el mensaje con eso? Decir lo siguiente, muchachos, si haces juicio laboral, olvídate de cobrar la parte que tenías en negro. Es decir, desalentar el juicio. Es un blanqueo completo a las empresas. Eso va al Congreso. Olvídate y por de la eso indemnización. Claro. Olvídate de la indemnización. Por supuesto. Y ahí viene la falsedad de esto que se está discutiendo, de que la reforma laboral se va a hacer gremio por gremio. Esto que dicen las cúpulas sindicales, que se va a ir arreglando y midiendo lo que se va a entregar. No es así.
Las cúpulas sindicales, las que se reunieron esta semana con el gobierno, están entregando conquistas muy serias, sin perjuicio que de todas maneras esto va al Congreso con otros elementos más graves. Solo te añado una cuestión. Antes de ayer, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción dijo que el régimen de indemnizaciones en la Argentina tenía que ser el que hoy tiene la industria de la construcción. Es decir, que no cobrás, ¿no es cierto?, el año por año trabajado, sino que tenés un fondo de garantía. Te lo pagás vos mismo. Que te lo pagás vos mismo, ¿no es cierto?, y aportás. Y hoy, en un diario, en un matutino, hay un reportaje a Juan Carlos Smith, donde él dice que el tema indemnizatorio ya entró en la discusión de la mesa entre la CGT y el gobierno. Pregunto, es decir, que ¿están discutiendo? La CGT está entregando todo. Totalmente. Acá la cuestión es la siguiente: ¿están entregando las indemnizaciones por despido? Ojo, esto está planteado muy seriamente de lo que surge. No creo que se pueda generalizar a toda la dirigencia sindical. A mí me parece que hay una gran parte. Bueno, pero la cúpula de la CGT, Edgardo, esta semana los primeros que corrieron a reunirse con el gobierno fue la cúpula de la CGT. En general, la CGT hizo que Macri ganara las elecciones. O sea, tanto cuando vino a presidente como en esta, digamos, en general, cerraron fila con el proyecto. De hecho, después de aquel paro nacional entre la CGT, la CTA, el paro que hicimos por la ley antidespido, después le dieron casi 1 año y medio, ¿no?, que no salieron a cuestionar absolutamente nada. Ahora, hay un sector de la dirigencia sindical, las 2 CTA, Sergio Palazzo, Pablo Moyano, la corriente sindical federal, que no tienen esa mirada de la cúpula y que están dando pelea tratando de instalar ahora en el debate con los trabajadores. Por eso yo digo, van a tratar de hacerlo sectorial. Ahora, si viene una ley al Congreso, bueno, también va a ser debatida y creo que ahí no va a tener fácilmente la mayoría también el Poder Ejecutivo. Pero aparte de una cosa, antes que nada, yo creo, bueno, no son, duda, Marcelo? No son las únicas representaciones las de ustedes, hay más representaciones en la Cámara de Diputados de la Nación. Rebajas de aportes patronales como la que está haciendo Macri, ya se votaron varias. Y creo que nosotros apostamos a que la dirigencia sindical y el movimiento obrero enfrente en las calles las políticas de ajuste de los empresarios y el macrismo, y en el Parlamento Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, se articule una mayoría lo suficientemente amplia que pare esta profundización del ajuste que está planteando el macrismo. Florencia, ¿el gobierno viene por todo después de haber ganado el domingo? Sí, igual, primero, Marcelo, te felicito por la elección que hiciste en la ciudad, la verdad que me alegra muchísimo. Lástima que no entró. No, por centésimas, pero me alegra muchísimo. Fui tu contrincante y la verdad que me alegra muchísimo. Así que primero eso. Segundo, yo voy a hablar en nombre de Carlos Acuña, que es uno de los 3 del triunviro de la CGT, que es mi compañero del Frente Renovador, y la verdad que, digamos, entiendo la concepción de la izquierda porque ha combatido a la CGT en términos hasta ideológicos, pero, digamos, desde Unidad Ciudadana están generalizando, tratando de presionar o de instalar un escenario que no es tal. La verdad que no toda la CGT está pactando con el gobierno. Acuña estaba en la reunión el otro día con el ministro Tiacra. Pero puede estar el lunes también, porque es parte de la CGT. Pero claro, a Florencia, digo, pero ir al día siguiente. Yo no voy a ver, yo no vengo a decir lo que ustedes quieren escuchar. Yo te estoy preguntando. Bueno, yo te digo, Carlos Acuña es triunviro, tiene que estar. ¿Sí? La cuestión es qué vamos a hacer después. Ahora, yo lo que digo es generalizar, suponer que son todo lo mismo, que la CGT ya entregó todo, me parece que no suma porque no es la verdad. Ahora, si me quieren subsumir en la grieta, a mí no me van a subsumir. Nosotros sabemos que el gobierno es neoliberal de derecha, son un grupo de CEO que vienen por los derechos laborales. Ellos creen que el costo laboral es el que genera el déficit. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que son derechos consolidados y que en realidad hay que subirle ganancias a los que ganan más. Hasta se me ocurriría, porque hay un informe muy interesante del Ministerio de Trabajo, que la asignación universal por hijo podría ser financiada por un impuesto a los ricos, por ejemplo, por ley. Bienes personales bajó 2 puntos desde que asumió Macri, pero ahora, lo que no podemos hacer es sorprendernos. O sea, no van a hacer otra cosa.
La cuestión es que estamos... ¿La CGT? No, el gobierno. No, yo no me sorprendo de la CGT. No, del gobierno, estoy hablando de Macri, digamos. Pero yo no estoy hablando del gobierno de Macri. Ni de Macri ni de la CGT. Yo te estoy diciendo, no se puede sorprender yo te estoy diciendo que no hay nada resuelto, que la CGT no es un núcleo que vamos todos, que en realidad hay posiciones que no se condicen con lo que están diciendo. Me parece que no es responsable meter a todos en la misma bolsa, porque si no, lo que terminamos haciendo, ¿sabes qué es, Marcelo? Haciéndole el juego a Macri, estando el 59% de la población argentina o el 60% que no los votó, todos tirando y aceptar todas estas reformas tan negativas. No la están aceptando, están sentándose a escuchar. A ver. Pero, a ver, lo que yo digo veo es... muy claro... Bueno, ¿me dejás hablar? Yo no los interrumpí, porque si no es... Ahora bueno, no, está bien, listo, no hablo más. No, está bien, no, porque... Bueno, déjenme terminar. Bueno, ellos hablar, bueno. Pero todos me interrumpen a mí. Pero perdón, ¿no? ¿Tenés tiempo? Entonces, déjenme terminar de hablar, porque yo vengo a fijar posición también. Muy bien. Entonces, lo que digo es, me parece que aún con las diferencias, tenemos que ser un poco más inteligentes que lo que propone el gobierno. Porque si nosotros seguimos queriendo construir nuestra quintita y perforando el campo nacional y popular, que es mayoría en este país, desorganizado, fracturado por funcionalidades, por egoísmo y por lo que sea, este gobierno tiene cuerda para rato. Entonces, la CGT es la columna vertebral del movimiento nacional peronista. Quienes se digan peronistas tienen que primero sentarse a conversar y escucharlos antes de juzgarlos. Porque todos se declaran peronistas, pero después usan el peronismo, arman otro partido, pero cuando necesitan ir a romper todo, van a presionar a la CGT para que salga. Entonces, seamos respetuosos de gente que no es todo lo mismo. No somos todo lo mismo. Yo tengo una identidad originaria peronista y yo no soy ni chorra ni fabricante de pobres. Entonces, me parece que haciendo esto, peleándonos entre nosotros, que tenemos hasta una concepción... un acuerdo, un consenso en que este gobierno es neoliberal, que viene por todo. Yo sumo lo que dijo Marcelo Ramal. Yo soy del interior, originariamente del interior de la provincia de Buenos Aires. A mi papá en el campo le aumentan el 56% el inmobiliario, o sea que van contra el campo. También, que dicen que el campo está a favor, no, lo van a partir al campo, no el campo sojero, especulador, al ganadero que invierte, que digamos a los productores de chancho que le acaban de abrir la importación, como mi hermano que le acaban de abrir la importación a Mike Pence para que meta sus chanchas en el país, que son enfermas. Todo eso afecta. Ahora nosotros, desde este lugar, empecemos por lo menos a discutir ideas y ver puntos de consenso para resistir en el Congreso Nacional lo que tenemos que resistir en el Congreso Nacional. Porque nos sentamos acá a tirarnos a ver si vos rompés, si están todos acordados. Y después necesitamos los números para que esto no pase. Y perdón. Mira, esto es lo que estoy tratando de plantear. ¿Ahora sí puedo hablar? Sí. No, ahora me hubiera sí. gustado, Florencia, después de todo lo que dijiste. Ahí arranca. Escucharte decir o comentar al menos una de las medidas contrarias a los trabajadores que se discutieron en esa reunión entre la CGT y el gobierno. Porque hay que hablar de cosas concretas. Yo te voy a nombrar 3 cuestiones. Primero, efectivamente se pactó esta reducción, esta rebaja de aportes patronales, que encima la va a terminar pagando el Tesoro porque la diferencia se va a dar al ANSES. Luego está abierta la puerta para terminar con la indemnización por despido. Yo también te lo señalé. Incorporan las pasantías, estas pasantías truchas que tantas veces hemos criticado como trabajo precario encubierto, a los convenios colectivos de trabajo como una especie de convenio de segunda. Ahora, ¿sabes qué? No es que esto se lo comentó el gobierno a los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales pactaron todas estas reformas a cambio de 2 cosas. 2 cosas en beneficio de ellos. Primero, que se mantiene el régimen sindical de cerrojo en los sindicatos, es decir, que los que entregan todo esto quedan atornillados a sus sillas en los sindicatos con el régimen sindical actual. Y segundo, el gobierno les prometió un ajuste en las prestaciones en las obras sociales. Lo que le pidió a la dirección de la CGT es que se ponga en marcha un sistema para que ciertas prácticas que hoy se dan en las obras sociales, que son caras, sean, entre comillas, auditadas, o sea, recortadas. La burocracia sindical entregó los convenios colectivos a cambio de seguir teniendo sus sindicatos con candado
y reducir las prestaciones de las obras sociales. Sobre esto no dijiste nada. ¿Con qué votos parás esto vos? Son 4 y quedan 3 ustedes en la Cámara de Diputados. No, ¿Con qué vos me votos? estás Tenemos que diciendo, acordar, vos me estás diciendo que tus diputados van a votar con el gobierno. No, me lo acabas de yo confesar. no dije eso. A ver, Ramal, vos sos economista, yo soy abogada. A mí no me vas a poner... Escúchame, yo no dije eso. Yo te dije que hay que escuchar todo y tomar decisiones. Si me hubieras dicho, Marcelo, y si somos el opositor al gobierno, tenemos que sumar los votos para frenarlo. Ella confiesa, porque si no, yo no que los votos de Massa van con el gobierno. Pero por eso sos tronco. Ella podría haber dicho, los votos de Massa, los votos de Massa, Ramal, se suman a los de ustedes para que puedan hacer fuerza. No, ella dice, ustedes van a estar solos. No, es decir, que reconoce que el masismo va a votar con el gobierno. Estoy hablando de la CGT. Escúchame, Marcelo, te lo pido por favor. A ver. Te revelaste completamente la política del Massa y te lo agradezco. ¿Con qué número de diputados que vos no sumás ni 10 vas a frenar un gobierno que tiene casi quórum propio? Te estoy diciendo, te estoy llamando a lo práctico, a la realidad. ¿Cómo van a votar ustedes? A la realidad. ¿Cómo van a votar ustedes? Vamos a votar en contra de cualquier cosa que afecte a un trabajador, Marcelo. Lo dijimos. Ya votaron varias veces en contra. Un trabajador, un jubilado votaron o la reforma tributaria que beneficie a los ricos. Votaron la Ahora, necesitamos acuerdos base. Si vos tirás petardo y recargás los cartuchos, no hay manera de acordar y el gobierno se regocija. Los convenios colectivos Seamos no es petardo. Defender los convenios colectivos no es petardo. Perdón, votaron el blanqueo que vino con la afectación de las jubilaciones, Florencia. Pero eso más que a los trabajadores pasivos. ¿A quién afecta? Seamos serios. Está bien, yo no voté ahora. No es que no seamos serios. Sí, hubo una decisión de votar determinadas leyes y en el blanqueo nosotros pusimos como condición, por ejemplo, que no entren los familiares. Y entraron. Ahora, sí, lo hizo Macri por decreto, eso es ilegal. No, en la ley había familiares también. Nosotros los hermanos, por ejemplo, los hermanos estaban habilitados por el inciso del artículo 82. Pero lo que yo estoy hablando, Berco, es que vos te ponés trosco como él porque te salta a la izquierda. Te estoy diciendo. La cuestión es descalificar, Bueno, ¿sabes lo que pasa? Evidentemente acá está demostrado que a ustedes les sirve la grieta. Yo estoy diciendo, necesitamos número en el Parlamento para frenar el ajuste. Ninguno de los bloques opositores tienen los números per se para frenar a Macri y su intento de ajuste. Entonces, tratemos de acordar algo, porque si lo único que hacen es tirar, yo no vengo a atacar. Puedo atacar, no vengo a atacar, vengo a discutir. Eso se va a ver ahora. Florencia, eso se va a ver ahora. Eso es lo que tendrá que demostrar, entre otras cosas, el Frente Renovador, que no lo demostró en este año y medio, porque evidentemente la gente, si no, lo hubiera acompañado con el voto, como a otros sectores. Digo, evidentemente han estado en una actitud ambigua de acercamiento con el gobierno que no los ha ayudado. Permíteme decirte otra cosa. A lo mejor lo que hubo es una funcionalidad Macri-Cristina para que todos quedemos subsumidos en la grieta. Porque hasta con Maldonado resulta que hay que explicar que hay un pibe que estuvo desaparecido y aparece muerto y hay que fijarse si está muerto. Entonces, ¿cómo vamos? Lo que digo es, a mí no me van a arriar a la grieta. Lo que digo es, vos querés hacer un análisis político creyendo que yo saqué 5 puntos, 11 puntos, 10 puntos y creen que una elección hace verano en una coyuntura absolutamente confrontativa en donde a Cristina le conviene Macri y a Macri Cristina, piénsenlo. Yo pienso para adelante, tenemos calendario y queremos hacer algo superado. Perdóname. Con la chicana no. Lo que digo es, necesitamos números para frenar el ajuste. Necesitamos números para frenar el ajuste porque nadie lo tiene. El que planteó en el inicio de las PASO la estrategia también en esa confrontación fue Sergio Massa, que dijo que venía a sacarla a Cristina Kirchner de la... Él también se metió en la grieta, disculpame. No nos metimos en la grieta, tomamos posición. A mí me parece, y yo lo dije y lo digo públicamente, que Cristina funciona a Macri. La estrategia de Cristina funciona a Macri. Déjame hacer una pregunta. Vos hablaste de la rebaja de bienes personales, ¿verdad? No, de que sumió 2 puntos. Que bajó ahora bienes que personales. Que los beneficiaron. Beneficiaron a los ricos. Claro. Bueno, esa rebaja, ¿sabés dónde se aprobó? ¿A dónde? En la ley del blanqueo que votó el Frente Renovador. Bueno, está bien, pero lo votamos varios bloques. Pero fue una discusión que se dio, y vos podés votar o no, pero lo que pasa es que de ahí para adelante, ahora, si vos me vas a tirar cada vez que yo quiero hacer una discusión, para adelante una construcción, el blanqueo, te estás trosqueando, entonces le estás entregando servido, y le estás entregando servido el poder a Macri, porque dividida... Si alguien le dice algo, es trosco... Pero la Florencia, yo te explico cosas del blanqueo. No, una sola cosa. Todos se sienten cómodos donde están, y Macri festeja. No, una sola cosita. Hoy está callado hoy. De Petri está callado hoy. Ya lo escuchamos bastante. Ahora, yo digo, no hay que confundir el resultado electoral con el debate político del país que hay, la sociedad que hay, los intereses que hay en pugna. Me parece que está en discusión. En mi distrito, en Lanús,
Cambiemos saca 41%, nosotros sacamos 38%, 6 saca la izquierda, 10 saca Massa, 5 saca Randazzo. Quiere decir que hay una sociedad de Lanús que mayoritariamente está en contra de Macri y de Grindetti. Entonces, me parece que hay que en eso calmarse, no es cuestión de pasarse factura. Lo que yo digo es que, evidentemente, o sea, hacia adelante tiene una política de ajuste, que es lo que propuso el macrismo. Hoy aumentó la nafta a 25 pesos. Sí. El kilo de carne, hoy yo fui a la carnicería a comprar el kilo de carne para milanesa, 150 pesos. Digamos, creo que los precios aumentan, golpean los sectores populares. Entonces, ante lo que viene, lo que hay que plantearse es una agenda de oposición al gobierno. Ahora, está claro que aquellos sectores que acordaron con el gobierno, que le dieron los votos en el Parlamento, que hablaban de la gobernabilidad, que hablaban que había que darle tiempo, que había que negociar el convenio de manera sectorial para salvar el aparato y el sindicato, evidentemente eso han fracasado para los intereses del pueblo argentino, porque este gobierno se ha consolidado, tiene una mayoría, pero que es una mayoría tampoco, ¿no?, que puede por sí sola imponer un plan de ajuste sin que se discute y que el pueblo participe y sea protagonista. Hay que apostar a eso, a frenarlo, en la calle, en el Parlamento, en todos los ámbitos, de la representación. Yo no soy yo en lo personal, y me hago cargo, le digo acá, hablo a título personal, Florencia Arieto, no creo que hay que oponerse a todo para romper todo. Este gobierno de derecha liberal ganó las elecciones legítimamente. Lo que digo es, respetando la gobernabilidad, la democracia y ganarle porque somos mejores y no porque lo rompimos al medio y le fue todo mal, porque le va mal al país. Esa es la diferencia entre el pasado, entre la dirigencia que quiere el pasado romper, detonar, y quienes creemos que con sacrificio se puede avanzar, pagando costos, me hubiera gustado escucharte decir una sola palabra, una sola denuncia de la destrucción de los convenios laborales. No dijiste una sola palabra. Acá vamos a tener que enfrentar muy seriamente un ataque al mundo del trabajo. Estás pidiendo que salgan a la calle a romper todo y yo no te voy a apoyar, Marcelo, porque eso no suma. Está planteado indudablemente en el seno de los sindicatos. La izquierda va a trabajar fuertemente para que exista deliberación, existan asambleas y podamos rechazar esta reforma tan negativa. Les agradezco por el debate, que siempre es muy constructivo y muy interesante, ¿eh? Te veo en la CGT, Florencia, ¿eh? No, lo que estoy diciendo es que si vos escuchás la estrategia, Silvestre, parece que están todos trabajando para que Macri se quede 50 años. Bueno, muchas gracias. Somos más inteligentes que ellos, muchachos. Sacaron 10%. Y no importa. Ya volvemos. Y ustedes perdieron, pero eso son el pasado. Sacamos el 38%.